¿Alguna vez te has preguntado qué secretos guardan los pozos olvidados en los pueblos viejos de México? ¿Qué pasa cuando la gente decide tapar con tierra y silencio lo que nunca debió salir a la luz? La historia que voy a contarte no es una leyenda inventada en la oscuridad de una cantina. Ocurrió en Guanajuato, en 1983, y hasta hoy, nadie ha podido borrar el eco de los lamentos que emergen desde lo profundo. En el verano de 1983, la ciudad de Guanajuato respiraba una calma engañosa. Sus calles empedradas y callejones estrechos se llenaban de turistas, estudiantes y vendedores ambulantes. Pero en un barrio apartado, casi olvidado, se levantaba una casa vieja, agrietada por el paso del tiempo. Allí vivía la familia Morales, gente humilde, acostumbrada al murmullo de la mina cercana y a la soledad de la periferia. Fue la hija menor, Alma, de apenas 8 años, la primera en escucharlo. Una noche, mientras intentaba dormir, percibió un sollozo que parecía provenir del patio trasero. No era el viento ni un animal, era un llanto tenue, desgarrador, como el de un niño perdido que pedía ayuda desde las profundidades. Alma gritó, despertando a su madre, quien la regañó y la mandó de nuevo a la cama. Pero el sonido no desapareció. Al día siguiente, mientras jugaba con unas muñecas improvisadas de trapo, Alma se acercó al viejo pozo de piedra que llevaba décadas sellado con una pesada tapa de madera. La humedad había dejado musgo y grietas verdes a su alrededor. Con inocencia, se inclinó y puso el oído sobre la madera. El llanto estaba allí, más claro que nunca. Aterrada, corrió a contárselo a su padre, pero él solo negó con la cabeza. «Ese pozo está maldito», dijo con una seriedad que asustó a la niña. «Nadie debe acercarse». Los vecinos lo sabían, pero pocos se atrevían a mencionarlo. El pozo había sido clausurado muchos años antes, tras un accidente que jamás se registró en los periódicos. Quienes lo recordaban hablaban en voz baja, como si un secreto enterrado pudiera despertar si se pronunciaba demasiado fuerte. Esa noche, Alma no fue la única en escuchar el lamento. La madre, mientras lavaba la loza en la cocina, sintió como un murmullo extraño se filtraba desde el patio. Era la voz de un niño, clara, arrastrando palabras que parecían un ruego. «Sáquenme, tengo frío». Dejó caer el plato de barro que se hizo añicos en el suelo. El corazón le golpeaba el pecho con una fuerza insoportable. Corrió hacia el cuarto, abrazó a sus hijos y decidió no decir nada. El miedo, pensó, debía guardarse. Pero el llanto no se detuvo. Cada noche se hacía más insistente. A veces parecía que el niño reía, como si alguien lo acompañara en la oscuridad. Otras escuchaban golpes contra la tapa de madera, como si desde adentro alguien tratara de salir. El rumor comenzó a propagarse por el barrio. Algunos aseguraban haber visto una figura pequeña rondando el patio de los Morales, una silueta infantil de pie junto al pozo, siempre en silencio, siempre inmóvil, hasta que uno se atreviera a pestañear y desaparecía. Los viejos del lugar murmuraban una historia que pocos querían recordar. En la década de los 70, un niño de unos 10 años había desaparecido sin dejar rastro. Su madre buscó incansablemente, golpeando puertas, denunciando a la policía, pero nunca lo encontraron. Algunos aseguraban que el niño había caído accidentalmente en aquel pozo abandonado, otros que fue arrojado deliberadamente para ocultar algo mucho peor. Lo único cierto era que desde entonces, las familias de alrededor preferían mudarse antes que escuchar esos lamentos que aparecían en las madrugadas. En 1983, con la familia Morales instalada en aquella casa, los susurros regresaron más fuertes que nunca. Alma, presa de pesadillas, comenzó a dibujar con crayolas la imagen de un niño dentro de un círculo oscuro. Lo repetía en cada hoja, siempre con la misma expresión: ojos grandes, vacíos y una boca abierta como en un grito eterno. Una tarde, al regresar de la escuela, Alma se detuvo en seco frente a la puerta de su casa. La tapa del pozo estaba corrida unos centímetros. El aire que escapaba de su interior olía a humedad, tierra podrida y algo más, un hedor
dulce, nauseabundo, como carne en descomposición. El padre se enfureció, convencido de que algún vecino curioso había intentado abrirlo. Colocó piedras encima de la tapa, pero al amanecer siguiente volvía a estar desplazada. El hombre incrédulo clavó clavos oxidados para fijarla. No sirvió de nada. A la mañana siguiente, el pozo amaneció abierto de nuevo, como si desde adentro alguien pujara con paciencia y fuerza. Las noches se convirtieron en una tortura. El llanto ahora no venía solo, cadenas arrastrándose, golpes secos contra la piedra y un susurro repetido, una frase que la madre escuchó clara mientras trataba de taparse los oídos. «Devuélvanme la luz». Desde ese momento, la familia comprendió que no era un simple rumor de barrio. Algo o alguien vivía atrapado en la oscuridad de ese pozo, y tarde o temprano encontraría la forma de salir. ¿Qué estarías dispuesto a hacer si en tu propia casa, cada noche, una voz infantil rogara por salir desde lo profundo de la tierra? ¿Ignorarías los gritos o buscarías ayuda aunque eso significara desenterrar lo que nunca debió ser recordado? Los Morales ya no podían dormir. La madre despertaba bañada en sudor, convencida de que alguien tiraba de sus pies. El padre, hombre incrédulo, comenzó a beber más de lo habitual para anestesiar el miedo. Y Alma, la niña que lo escuchó primero, dejó de comer. Pasaba horas junto a la ventana, observando el patio, como si esperara a alguien. Una noche, el barrio entero escuchó el llanto. No era imaginación. El sonido emergía del patio, vibrando en las paredes de las casas vecinas. Mujeres persignándose, hombres murmurando oraciones, niños llorando por el miedo. Algo debía hacerse. Fue entonces cuando apareció el padre Esteban, un sacerdote de avanzada edad conocido por enfrentar cosas que no salían en misa. Había atendido antes casos de supuestas posesiones y ritos ocultos en rancherías cercanas. Llegó a la casa de los Morales al caer la tarde, con una cruz de hierro, una botella de agua bendita y un semblante cargado de dudas. «Los pozos», dijo al ver la boca oscura cubierta de madera, «son puertas, a veces hacia lo que está debajo de la tierra, otras hacia lo que nunca debió salir de ella». Los vecinos se reunieron alrededor. El sacerdote comenzó una oración rociando agua bendita sobre la tapa. Por un momento, el silencio se impuso. Parecía que todo había terminado. Pero justo cuando el padre Esteban levantó la cruz, un golpe seco retumbó desde el interior, como un puñetazo brutal contra la piedra. Las mujeres gritaron. Algunos hombres corrieron hacia la calle, y Alma, con los ojos vidriosos, susurró algo que heló la sangre de todos. «Él no quiere agua, quiere que lo escuchen». El sacerdote palideció. Miró al padre de familia y le pidió que retiraran a la niña, pero Alma no se movía. Estaba clavada al suelo, como si alguien invisible la sujetara. Entonces, el padre Esteban decidió un acto desesperado: recitar un exorcismo menor. Su voz retumbó en el patio, firme luchando contra el aire pesado que comenzaba a oler a tierra mojada y sangre rancia. Las oraciones parecían tener efecto, hasta que una risa infantil brotó desde lo hondo, un eco distorsionado que no pertenecía a ningún niño vivo. La tapa del pozo tembló. Los clavos oxidados comenzaron a salirse, uno por uno, como si fueran expulsados por dentro. Los vecinos, aterrados, sujetaban la cruz del sacerdote para que no cayera de sus manos. Y entonces ocurrió algo aún más extraño. El llanto cesó. Un silencio sepulcral invadió el barrio. Nadie se atrevía a moverse. El sacerdote, exhausto, terminó la oración y exigió que taparan el pozo con tierra y cemento de inmediato. «Si no se cierra esta puerta, no serán solo lamentos lo que saldrá de ahí», advirtió con la voz quebrada.
Los hombres del vecindario obedecieron esa misma madrugada. Mezclaron cemento y sellaron el pozo bajo la luz de velas en completo silencio, como si temieran despertar a lo que estaba adentro. Al terminar, hicieron un pacto: jamás hablar de lo ocurrido, jamás contarle a nadie lo que escucharon. Pero el silencio nunca fue completo, porque días después, Alma volvió a dibujar. Ya no era un niño en un círculo oscuro. Ahora eran varias siluetas, pequeñas y delgadas, todas con la boca abierta, todas extendiendo las manos hacia arriba, como si desde el fondo del pozo suplicaran ser rescatadas. Y cada noche, aunque el pozo estaba enterrado bajo cemento, el aire del patio seguía oliendo a tierra podrida. ¿Qué pasa cuando un secreto se tapa con cemento pero sigue latiendo bajo la tierra? ¿Cuánto tiempo puede resistir el silencio de los vivos frente al llanto de los muertos? Durante semanas el barrio fingió normalidad. Los vecinos regresaron a sus rutinas, aunque evitaban mirar hacia la casa de los Morales. El padre Esteban se marchó sin despedirse, prometiendo nunca volver. Y la familia intentaba, con esfuerzo, convencerse de que todo había acabado. Pero no fue así. El llanto no volvió a escucharse, es cierto. Sin embargo, a cambio llegaron los sueños. Los vecinos comenzaron a tener pesadillas idénticas. Un niño con el rostro cubierto de tierra extendía la mano desde un agujero. Algunos despertaban con marcas de tierra bajo las uñas, como si hubieran cavado dormidos. Otros juraban oler a humedad en sus sábanas. El que más sufrió fue don Ramiro, un albañil que ayudó a sellar el pozo. Cada madrugada soñaba con el mismo instante, él sosteniendo la pala y unos pequeños dedos huesudos que se enredaban en la herramienta tratando de detenerla. Al despertar, sentía la pala fría bajo su cama, aunque juraba haberla dejado en el patio. El tormento fue insoportable. Una noche, harto de escuchar el eco de aquel llanto en su cabeza, decidió romper el pacto. Se levantó en silencio, cargó un mazo y caminó hacia la casa de los Morales. Nadie lo vio, salvo Alma, que lo observaba desde la ventana con ojos apagados. El golpe contra el cemento resonó como un trueno. Con cada mazazo un viento gélido escapaba de las grietas. El aire olía a humedad, pero también a algo más antiguo, algo que no pertenecía a ese lugar. Ramiro golpeó una y otra vez, hasta que el sudor le nubló la vista. Finalmente el cemento cedió. El silencio fue absoluto. Ni un insecto, ni un perro ladrando. Solo el crujido de la tapa de madera que, milagrosamente, seguía ahí debajo, desgastada y cubierta de polvo. Ramiro la empujó con ambas manos. El hedor que emergió fue insoportable. Carne podrida, moho y sangre seca. Se tapó la boca con el antebrazo y, temblando, se asomó. No había agua en el fondo. El pozo estaba seco, pero lo que vio lo congeló. Pequeñas figuras encogidas, como cuerpos infantiles descompuestos y ennegrecidos por el tiempo, amontonados unos sobre otros. Sus ojos vacíos parecían brillar en la oscuridad. Ramiro gritó, pero el grito se ahogó en su garganta. Una de las figuras movió el brazo, primero lento, luego con fuerza. Otro cuerpo giró la cabeza hacia arriba, mostrando una boca abierta que no debía tener sonido, pero que dejó escapar un susurro claro. «No nos tapen otra vez». Ramiro tropezó hacia atrás, cayendo sobre la tierra húmeda. El pozo parecía respirar, como si toda la oscuridad allí guardada exhalara vida. Y antes de perder el conocimiento, alcanzó a ver algo peor. Alma, la niña, estaba junto al borde, sonriendo con dulzura, como si hubiera estado esperando ese momento. Al amanecer, los vecinos encontraron la casa de los Morales vacía. Ni la familia, ni Ramiro, ni rastro de nadie. Solo el pozo, abierto otra vez, emanando un frío que no era de este mundo. ¿Qué hace el Estado cuando se enfrenta a algo que no puede explicar? ¿Archiva el caso o lo borra para siempre?
La noticia se propagó rápido entre los vecinos. La familia Morales había desaparecido. Los más valientes fueron a denunciarlo, pero en la comandancia la respuesta fue tan fría como inquietante. No existía registro oficial de que esa familia hubiera habitado en la casa. No había contratos de renta, ni papeles, ni nombres en la lista de servicios, como si nunca hubieran existido. El comisario, hombre endurecido por los años, aceptó enviar a 2 patrullas. Llegaron al amanecer cuando el sol apenas bañaba los tejados. El pozo seguía abierto. El aire que emergía era tan pesado que los oficiales se cubrieron la nariz con pañuelos. Uno de ellos, incrédulo, bajó una lámpara amarrada con cuerda. La luz apenas penetró unos metros antes de apagarse, tragada por la negrura. «No hay agua», dijo con nerviosismo. «Es un hoyo seco». El comisario no estaba convencido. Ordenó buscar en la casa. En el cuarto de Alma hallaron algo que les heló la sangre. Las paredes estaban cubiertas con dibujos de niños atrapados, manos extendidas, bocas abiertas en un grito eterno. En el centro, siempre, un círculo negro representando el pozo. El ambiente se volvió insoportable. Uno de los policías, el más joven, juró escuchar risas infantiles detrás de las paredes. Otro comenzó a temblar y a vomitar sin control. El comisario ordenó cerrar el lugar y no volver. Sin embargo, la burocracia exigía un reporte. Esa misma noche, el documento desapareció de la oficina. Alguien lo arrancó de los archivos. El comisario, que había guardado una copia personal, recibió la visita de 2 hombres trajeados enviados desde la capital. Se presentaron como inspectores de minas, aunque ninguno llevaba credenciales. Le advirtieron en voz baja: «Olvide lo que vio, no hay nada que investigar. Si insiste, el pozo no será lo único enterrado». Esa fue la última vez que el comisario habló del tema. Poco después, pidió traslado. Mientras tanto, el barrio se desmoronaba. Las casas alrededor quedaron vacías una por una. Los vecinos se marchaban sin despedirse, dejando puertas abiertas, como si huyeran de algo invisible. El pozo, solitario en el patio, quedó cubierto de maleza, pero jamás volvió a sellarse. Los pocos que aún pasaban por ahí decían escuchar el tintinear de cadenas en la madrugada, como si alguien las arrastrara en el fondo. Otros juraban ver manos diminutas trepando por las paredes de piedra para desaparecer antes de alcanzar la superficie. Y lo más perturbador, algunos niños en la zona empezaron a tener sueños idénticos. Veían a Alma parada junto al pozo, con una sonrisa suave, repitiendo siempre la misma frase: «Ya no estoy sola». ¿Qué impulsa a alguien a remover la tierra del olvido? ¿El hambre de verdad? ¿O el deseo de desafiar lo prohibido? En 1985, 2 años después de la desaparición de la familia Morales, Guanajuato hervía de rumores. Los jóvenes universitarios, fascinados por el misterio, comenzaron a reunirse en cafeterías y bares para hablar del pozo maldito. La mayoría lo tomaba como una leyenda urbana, pero un pequeño grupo de estudiantes de historia decidió investigar. Eran 5: Julián, obsesionado con archivos olvidados; Marcela, valiente hasta la imprudencia; Ernesto, incrédulo y burlón; Laura, sensible a lo sobrenatural; y Rodrigo, el que grababa todo con una vieja grabadora portátil. Su primera parada fue el archivo municipal. Pasaron horas hurgando entre expedientes amarillentos, pero nada. No había registro de la familia Morales, tampoco del supuesto accidente en los años 70. Los documentos parecían mutilados, arrancados deliberadamente. Sin embargo, Julián encontró un detalle inquietante:
una lista de nacimientos de 1973 con un nombre tachado en tinta negra. No se leía completo, pero alcanzaron a distinguirlo. Al Morales. El grupo decidió visitar la casa abandonada. La maleza había devorado el patio. Las paredes estaban húmedas y cubiertas de moho. Al entrar, un olor a encierro y polvo les revolvió el estómago. En el cuarto de Alma todavía permanecían los dibujos en las paredes, aunque desgastados. Marcela, con una linterna, descubrió algo nuevo. Bajo la pintura descascarada, alguien había escrito con carboncillo una frase repetida una y otra vez. Todos caímos, nadie salió. El pozo seguía abierto. Una brisa helada subía desde sus entrañas, aunque era pleno verano. Rodrigo colocó la grabadora cerca del borde, esperando registrar sonidos. Ernesto, siempre incrédulo, lanzó una piedra. Contaron los segundos, pero nunca escucharon el golpe contra el fondo. De pronto, la grabadora comenzó a captar un ruido bajo, irregular. No eran ecos, no eran animales. Era un murmullo de voces superpuestas, decenas, quizá más, todas infantiles. Un coro desordenado que repetía palabras inteligibles. Laura se llevó las manos a los oídos aterrada. Marcela, en cambio, sostuvo la linterna con firmeza, como desafiando la oscuridad. «Hay que bajar», dijo Julián con la voz quebrada, entre miedo y obsesión. Los demás lo miraron horrorizados, pero él estaba convencido. Ese pozo no solo era un agujero, era una fosa común, una herida abierta que alguien había tratado de enterrar con mentiras. Decidieron regresar al día siguiente con cuerdas. Sin embargo, esa noche ninguno pudo dormir. Rodrigo revisó la grabación una y otra vez. Entre el murmullo de voces, una se escuchaba más clara, casi pegada al micrófono. Alma no está sola. Ahora tú también vas a jugar. ¿Qué se esconde en el fondo de un pozo que nunca devuelve el eco de una piedra? ¿Qué clase de vacío puede tragar la voz humana y volverla distorsionada? Como un lamento que no termina nunca. Los 5 estudiantes regresaron al amanecer. El aire del barrio estaba quieto, como si todo el vecindario los espiara desde ventanas invisibles. Traían cuerdas, linternas, una cámara fotográfica vieja y el valor tembloroso de quien sabe que no debe estar allí. El pozo esperaba, abierto, húmedo, respirando un aliento frío que no se parecía al aire de la superficie. Julián amarró la cuerda a una viga podrida, probándola con manos temblorosas. Ernesto bromeaba para aliviar el miedo, pero su risa sonaba hueca. Laura rezaba en silencio, mientras Rodrigo preparaba la grabadora. Marcela fue la primera en colgarse. La linterna en su mano trazaba círculos de luz en las paredes húmedas, cubiertas de musgo y manchas oscuras que parecían huellas de dedos. La cuerda chirriaba y cada metro descendido hacía que el aire se volviera más denso. «No veo el fondo», dijo con un hilo de voz. La siguió Julián, ansioso por confirmar sus sospechas. A medida que bajaban, los demás escuchaban ruidos extraños que no podían identificar. Risas lejanas, pasos diminutos sobre piedra, respiraciones que parecían colarse por las grietas. Cuando llevaban más de 20 metros, la linterna de Marcela se iluminó sobre algo perturbador. Pequeñas marcas talladas en la pared interior del pozo, como rayas hechas por uñas infantiles. Decenas, cientos, arañazos que descendían hacia la oscuridad, todos en la misma dirección, hacia arriba, intentando escapar. «Dios mío», murmuró Laura desde la superficie. De pronto la cuerda se tensó bruscamente. Julián gritó. No era caída, no era accidente. Algo lo había jalado desde abajo. Rodrigo y Laura sujetaron la cuerda desesperados, pero sentían un tirón contrario, como si desde las profundidades alguien más tirara con una fuerza inhumana.
La linterna de Marcela temblaba, proyectando sombras que parecían moverse solas. Fue entonces cuando escucharon la voz clara, fuerte, resonando desde abajo. «Ya casi llegan». La cuerda se aflojó de golpe. Julián dejó de gritar. La linterna de Marcela cayó, girando en espiral hasta apagarse en la negrura. Un silencio aterrador se tragó todo sonido. Rodrigo, temblando, bajó unos metros para asomarse, pero lo único que vio fue oscuridad viva, una sombra que parecía moverse y palpitar, como si tuviera respiración propia. Entonces, en la grabadora que seguía encendida en la superficie, se escuchó algo imposible. La voz de Julián, entrecortada, como si hablara desde una distancia infinita. «No bajen. Aquí hay muchos niños y no tienen ojos». La grabación terminó en un chillido agudo que rompió la cinta. Cuando Rodrigo y los demás tiraron de la cuerda, lo único que subieron fue un pedazo cortado y húmedo, empapado de tierra oscura y de pequeños fragmentos de uñas incrustadas. ¿Qué ocurre cuando algo que pertenece al fondo decide seguirte hasta la superficie? ¿Cómo se huye de un lugar que ya se metió en tu piel? Rodrigo, Marcela, Ernesto y Laura corrieron fuera de la casa abandonada con el corazón latiendo a golpes frenéticos. Dejaron la cuerda colgando en el pozo como si aún esperaran que Julián regresara. Pero lo que habían escuchado en la grabadora les había arrancado cualquier resto de esperanza. El barrio estaba vacío, las puertas cerradas, las cortinas inmóviles. El silencio era tan pesado que los pasos de los estudiantes parecían retumbar como martillazos en el empedrado. Se detuvieron en la plaza cercana para recuperar el aire. Fue entonces cuando Laura lo sintió primero, una mano helada, pequeña, que se aferró a la suya. Gritó, apartándola, pero no había nadie allí. Solo una marca húmeda en su palma, como si hubiera tocado tierra empapada. Ernesto intentó reírse, pero la risa se quebró cuando vio algo moverse en los techos. Siluetas diminutas, rápidas, que se deslizaban de un extremo a otro como si jugaran a perseguirse. «Son niños», susurró con la voz rota. «Niños, pero no están vivos». Marcela levantó la linterna. El haz de luz alcanzó a iluminar fugazmente un rostro infantil asomado en la esquina de una azotea. Ojos vacíos, boca abierta en una sonrisa antinatural. El destello fue suficiente. La figura se deshizo en polvo negro y desapareció. Regresaron al campus esa misma noche, convencidos de que, una vez lejos del barrio, todo terminaría. Pero estaban equivocados. En el dormitorio, Rodrigo revisó la grabadora rota. La cinta estaba chamuscada, como si hubiera ardido desde dentro. Sin embargo, cuando colocó un cassette nuevo, la grabadora se encendió sola y comenzó a reproducir un susurro que no podía ser en vivo. «Ya están arriba y tienen hambre». Las luces del cuarto parpadearon. Los libros se cayeron de los estantes. Laura gritó al ver reflejada en el vidrio de la ventana a Julián, pálido, con tierra en el cabello, sus labios moviéndose en un grito mudo. Cuando voltearon, no había nadie afuera. Esa noche ninguno durmió. Ernesto se encerró en el baño, jurando escuchar pasos pequeños detrás de la puerta. Marcela vomitó barro negro hasta casi desmayarse. Y Rodrigo, al despertar en la madrugada, encontró en su cama huellas diminutas de pies húmedos, marcadas hasta el borde de la puerta. El pozo había quedado atrás, sí, pero ya no era necesario volver a él, porque lo que estaba adentro
Ahora caminaba libre. ¿Y si el miedo no fuera solo un recuerdo? ¿Qué pasaría si se propagara como una enfermedad invisible, contagiando a todo aquel que escucha un susurro? Los 4 sobrevivientes llegaron a la rectoría de la universidad al amanecer, exhaustos, ojerosos, con la ropa manchada de tierra. Rogaron hablar con alguien de confianza. Fueron recibidos por el profesor Beltrán, un historiador que solía escuchar las obsesiones de sus alumnos con una paciencia paternal. Pero a medida que le contaban lo sucedido, el rostro del profesor se ensombreció. Cuando mencionaron el nombre de Alma y el pozo, él se puso de pie y cerró las persianas de golpe. «Eso no se toca», dijo con un hilo de voz. «No saben lo que desenterraron. Ese barrio está marcado desde antes de que ustedes nacieran». Los estudiantes insistieron, querían pruebas, respuestas. Beltrán, resignado, abrió un cajón y sacó un expediente oculto bajo periódicos viejos. Eran recortes amarillentos, notas nunca publicadas oficialmente, desapariciones de niños en la década de los 70s, todas en el mismo sector de Guanajuato. Ningún caso resuelto, ningún cuerpo recuperado. Solo rumores de un pozo en el que se escuchaban las voces de los que ya no estaban. Mientras hablaban, un ruido seco interrumpió la reunión. Golpes en la ventana, como dedos diminutos tamborileando el cristal. Laura giró, paralizada. Entre las rendijas vio rostros infantiles, docenas de ellos, pegados al vidrio, mirándolos con ojos vacíos. Beltrán retrocedió aterrado. Nadie más en el pasillo parecía notar nada. El fenómeno era solo para ellos. Esa misma tarde comenzaron las manifestaciones en el campus. Primero, risas lejanas en los pasillos vacíos. Después, puertas que se cerraban solas. Huellas pequeñas en los pisos encerados. Varios estudiantes ajenos al grupo juraron haber visto niños jugando en los baños o en la biblioteca, pero cada vez que alguien se acercaba, no había nadie. El miedo creció cuando la Facultad de Historia fue encontrada cubierta de barro húmedo en plena madrugada, como si alguien hubiera escurrido la tierra de un pozo en cada rincón. Los guardias de seguridad reportaron haber seguido a un niño hasta el sótano, pero cuando entraron, lo único que encontraron fueron decenas de dibujos clavados en la pared, manos extendidas, bocas abiertas, los mismos que Alma había hecho años atrás. Los 4 estudiantes entendieron entonces que ya no eran solo ellos los perseguidos. Lo que salió del pozo estaba colonizando el lugar, multiplicándose con cada mirada, con cada sueño compartido. Esa noche, Ernesto desapareció. Nadie lo vio salir del dormitorio. Solo quedaron sus zapatos junto a la cama, y dentro de ellos, tierra húmeda y uñas diminutas incrustadas en la suela, como si alguien hubiera trepado desde abajo para llevárselo. ¿Qué pasa cuando lo inexplicable deja de ser un rumor y se convierte en una plaga? ¿Qué hace una universidad entera cuando descubre que la oscuridad camina entre sus pasillos? La desaparición de Ernesto fue la chispa que encendió el pánico. Sus compañeros de dormitorio juraban haber escuchado su risa en la madrugada, pero no desde la cama, sino desde el suelo, como si viniera desde debajo de las tablas. Al amanecer, solo quedaban los zapatos y la marca húmeda de pequeñas manos en la pared. Las autoridades universitarias, aterradas por el escándalo, intentaron ocultarlo. Declararon que Ernesto había abandonado voluntariamente la institución. Pero los estudiantes no eran tontos. Pronto comenzaron a circular rumores, risas de niños en la biblioteca, huellas mojadas en los baños, figuras pequeñas corriendo por los pasillos. Un grupo de alumnos organizó guardias nocturnas. Querían cazar al fantasma. Armados con linternas y cámaras, recorrieron la Facultad de Historia. Lo que encontraron los marcó para siempre. En el sótano, las paredes estaban cubiertas de barro fresco
En el suelo, montones de crayones de colores rotos como los que usaba Alma. Y al fondo, en la pared más húmeda, un agujero abierto en la mampostería, como si el pozo hubiera encontrado la forma de crecer dentro del campus. Las guardias no duraron mucho. Aquella misma noche, 3 estudiantes salieron corriendo despavoridos, jurando que una docena de manos infantiles los había sujetado de los tobillos cuando intentaron cerrar la puerta del sótano. Ante el caos, el rectorado tomó una decisión desesperada: sellar la facultad. Trajeron albañiles de madrugada, ordenaron tapiar el sótano y bloquear accesos. Nadie debía entrar, nadie debía hablar del tema. Pero el silencio no sirvió de nada. A los pocos días los lamentos comenzaron a escucharse desde las paredes de otros edificios. Llantos suaves en los dormitorios, murmullos en los laboratorios, carcajadas en los pasillos vacíos. Y los más sensibles aseguraban que no eran solo voces de niños. Había otras más graves, más viejas, mezcladas entre el coro, como si los pequeños no estuvieran solos allá abajo. Rodrigo, Marcela y Laura comprendieron entonces lo inevitable. El pozo ya no estaba en un solo lugar. El pozo era una herida abierta y se estaba extendiendo. ¿Puede la fe cerrar una herida que no pertenece al cielo ni al infierno? ¿Qué pasa cuando lo que se intenta expulsar ya no está dentro de un cuerpo, sino dentro de un lugar entero? El rectorado, presionado por el caos que crecía cada día, decidió recurrir a lo único que parecía tener sentido: llamar de nuevo a la iglesia. Esta vez no al viejo padre Esteban, que había desaparecido misteriosamente después del primer intento en el barrio, sino a un sacerdote joven, el padre Ignacio, especialista en rituales de liberación. Llegó una tarde nublada, con un maletín lleno de Biblias, crucifijos y agua bendita. Su seguridad contrastaba con el terror de los estudiantes. Apenas cruzó el campus, sintió el aire denso, pesado, cargado de un frío que no correspondía a la estación. Lo llevaron directamente al sótano tapiado de la Facultad de Historia. El sacerdote colocó su mano sobre el muro recién sellado y cerró los ojos. Un segundo después, retrocedió pálido, como si hubiera tocado fuego. «Aquí no hay un demonio», dijo con voz grave. «Aquí hay muchos, y no piden salir, piden que alguien entre». Los trabajos comenzaron de inmediato. El padre Ignacio recitaba oraciones, rociaba agua bendita y trazaba cruces en las paredes. Cada palabra retumbaba como si el edificio mismo respirara. Al principio, el silencio parecía responder, pero pronto llegó lo peor. Las paredes comenzaron a sudar barro negro. El agua bendita se evaporaba antes de tocar el suelo, como si algo la rechazara. Y de repente, la voz de un niño resonó clara, sin eco, justo detrás del muro. «Padre, tengo frío». Ignacio, con la cruz en alto, alzó la voz. «En el nombre de Cristo, renuncien a este lugar». El muro explotó en un chorro de tierra húmeda y helada. Una ráfaga barrió el sótano, apagando velas y linternas. El coro de voces infantiles llenó el aire, pero esta vez no eran lamentos, eran carcajadas. Risas desordenadas, cortantes, como de niños jugando en un recreo de pesadilla. Marcela cayó de rodillas, cubriéndose los oídos. Rodrigo grababa con desesperación, aunque la cinta solo devolvía chillidos distorsionados. Laura, entre sollozos, señalaba algo que emergía de las grietas, pequeñas manos de barro, alargadas, que se retorcían buscando carne. El padre Ignacio avanzó hacia el agujero, levantando la cruz. Pero entonces lo vieron congelarse. Una silueta infantil se formaba frente a él, hecha de tierra húmeda, con ojos huecos brillando desde dentro.
Y detrás de esa figura, decenas más, apiladas como en una multitud subterránea, todas con la boca abierta en un grito mudo. La voz de Alma surgió de entre ellas, tan clara como en 1983. «Padre, quiere jugar con nosotros». La cruz se partió en dos. Ignacio gritó y cayó al suelo, arrastrado hacia la grieta por manos diminutas que lo sujetaban por los tobillos. Los estudiantes tiraron de él con desesperación, pero lo último que vieron fue su rostro hundiéndose en la tierra húmeda, como tragado por arenas vivas. El agujero se cerró de golpe. El silencio volvió, pero en el aire flotaba un olor insoportable, no a tierra, sino a carne recién quemada. ¿Qué pasa cuando un secreto enterrado ya no puede contenerse? ¿Qué ocurre cuando una ciudad entera comienza a respirar el mismo miedo? Tras la desaparición del padre Ignacio, la universidad intentó sofocar el escándalo cerrando la facultad completa. Comunicados oficiales hablaban de daños estructurales, pero los estudiantes sabían la verdad. El campus estaba infestado. Rodrigo, Marcela y Laura huyeron de ahí con la esperanza de que, lejos de los muros, todo terminaría. Pero pronto descubrieron que lo que había salido del pozo ya no estaba atado a un sitio, estaba libre. Las primeras señales aparecieron en el centro de Guanajuato. Turistas confundidos denunciaban escuchar risas de niños en los túneles subterráneos. Algunos aseguraban ver siluetas pequeñas corriendo entre las sombras, desapareciendo en las bocas de drenajes. Los comerciantes cerraban antes del anochecer, murmurando que los del pozo ahora caminaban entre ellos. En las casas más antiguas, los vecinos comenzaron a encontrar manchas de humedad en las paredes con formas inconfundibles, manos extendidas, dedos largos, como si alguien estuviera empujando desde el otro lado del muro. En barrios enteros, los perros se negaban a acercarse a los viejos pozos de agua, ladrando con el pelo erizado, huyendo despavoridos. Marcela fue testigo de algo que la dejó marcada. Caminaba de noche por un callejón estrecho cuando escuchó un llanto suave. Se detuvo. Frente a ella, sentada sobre las piedras, estaba una niña descalza, cubierta de tierra, con los ojos hundidos en la oscuridad. Marcela intentó acercarse, pero la niña sonrió mostrando dientes ennegrecidos y se deshizo en polvo húmedo que el viento arrastró hacia la boca de una alcantarilla. Mientras tanto, en la universidad, el archivo histórico fue saqueado. Documentos sobre desapariciones en Guanajuato fueron arrancados, quemados, tachados. Alguien o algo quería borrar los rastros como ya había ocurrido en 1983. Pero Julián, el desaparecido, aún aparecía en la grabadora de Rodrigo con frases nuevas, cada vez más perturbadoras. No busquen más. Ellos ya están en todas partes. La ciudad entró en pánico. Algunas calles quedaron desiertas. Las autoridades locales, incapaces de controlar los rumores, culparon a la histeria colectiva.
Pero en los barrios más antiguos se sabía la verdad. El pozo no era solo un agujero, era una herida abierta que estaba infectando toda Guanajuato. Y lo peor era que cada noche los lamentos ya no sonaban solo en un patio olvidado, sino en distintos puntos de la ciudad, como si hubiera pozos invisibles bajo cada casa, bajo cada calle, esperando abrirse. ¿Qué hace un gobierno cuando la realidad se desmorona frente a sus ojos? ¿Lo admite o entierra la verdad más hondo que nunca? A mediados de 1986, el miedo en Guanajuato se volvió insoportable. Los testimonios eran demasiados. Niños que parecían descalzos en las plazas para deshacerse en polvo, túneles subterráneos que exhalaban risas, casas donde las paredes lloraban barro en las madrugadas. La prensa local comenzó a filtrar notas, pero eran retiradas en cuestión de horas. Fue entonces cuando llegaron camionetas negras, sin placas, con hombres armados y rostros cubiertos. Se presentaron como brigadas de seguridad civil, aunque nadie creyó esa versión. El barrio donde se encontraba la casa de los Morales fue acordonado, bloqueando calles enteras. Los vecinos fueron obligados a marcharse, con la promesa de que todo sería restaurado. Rodrigo, Marcela y Laura, que aún no habían abandonado la ciudad, presenciaron lo imposible. En plena madrugada, los hombres del operativo comenzaron a excavar alrededor del pozo original. No usaban maquinaria, sino palas y picos, como si temieran despertar algo con demasiado ruido. Durante horas, solo se escuchaba el golpeteo metálico contra la piedra, hasta que un alarido rompió la noche. No fue humano. Era el coro infantil, cientos de voces llorando y riendo al mismo tiempo. Los soldados abrieron fuego contra la oscuridad del pozo, como si las balas pudieran detener lo intangible. Lo que emergió no fue un cuerpo. Fue un viento negro, denso, que se extendió por el aire como un enjambre. Los hombres disparaban a la nada, cayendo uno a uno con los ojos en blanco y la piel cubierta de lodo. Los vecinos escondidos en las azoteas juraron ver figuras pequeñas trepando por los cuerpos, arrastrándolos hacia el agujero, devorándolos en cuestión de segundos. Al amanecer, el pozo apareció sellado con placas metálicas y concreto fresco. El barrio fue desalojado permanentemente. Oficialmente se declaró inhabitable por hundimientos en el subsuelo. Pero los que vieron la operación sabían que no era un problema de tierra. Era algo más antiguo, algo que ningún fusil ni maquinaria podía contener. Marcela, con lágrimas en los ojos, le susurró a Rodrigo y Laura: «No lo entienden. Sellar no sirve. El pozo ya está en todas partes». Y lo confirmaron esa misma noche, porque aunque el agujero estaba cubierto con toneladas de cemento, desde distintos puntos de Guanajuato comenzaron a escuchar los mismos lamentos, los mismos golpes, las mismas risas que nunca debieron salir a la superficie. El operativo oficial había fracasado. La herida seguía abierta. ¿Qué ocurre cuando un secreto se niega a ser enterrado? ¿Qué pasa cuando una ciudad entera empieza a escuchar voces que nadie quiere admitir? Después del operativo fallido, Guanajuato ya no volvió a ser la misma. Al principio, fueron rumores dispersos. Un grupo de turistas que aseguraba escuchar risas en el Callejón del Beso. Un conductor de taxi que juró haber visto a un niño embarrado de lodo sentado en el asiento trasero para desvanecerse segundos después. Familias que abandonaban sus casas porque el suelo del patio se agrietaba y dejaba escapar alaridos nocturnos. Pero pronto, los rumores se volvieron plaga. En el mercado Hidalgo, las vendedoras escucharon pasos infantiles corriendo entre los puestos cerrados,
Cuando fueron a revisar, encontraron pequeñas huellas húmedas que terminaban en un charco de tierra negra. En el Teatro Juárez, los guardias reportaron voces que provenían del subsuelo, recitando nombres desconocidos como si alguien pasara lista en la oscuridad. La ciudad comenzó a vaciarse antes del anochecer. Las calles, famosas por su bullicio y música, quedaron en silencio absoluto después de las 8. Los túneles, orgullo de Guanajuato, se transformaron en trampas de terror. Quienes se aventuraban a cruzarlos juraban escuchar risas que rebotaban en las paredes, acompañadas de un susurro insistente. «Ven con nosotros». Rodrigo, Marcela y Laura sabían que la infestación era imparable. Intentaron huir, pero cada vez que preparaban el viaje, algo los retenía. El coche se averiaba, las carreteras eran bloqueadas por derrumbes extraños o, peor aún, escuchaban la voz de Julián desde la radio del auto, rogando que no se fueran. Mientras tanto, las autoridades locales negaban todo. Se hablaba de histeria colectiva, de alucinaciones por el encierro. Pero algunos policías confesaban en privado que habían encontrado pozos improvisados en distintos barrios, agujeros que no existían un día y aparecían al siguiente, respirando un aire frío imposible de explicar. Lo más aterrador ocurrió en la plaza principal. Una tarde, frente a decenas de personas, el suelo comenzó a hundirse lentamente, como si respirara. Se abrió un hueco estrecho y de él emergió el llanto de varios niños. La multitud corrió despavorida. Cuando volvieron, el agujero ya estaba cerrado, cubierto de tierra húmeda como si nada hubiera pasado. La ciudad entera comprendió entonces lo inevitable. Guanajuato estaba convertida en un pozo. Y entre las paredes, las calles y los túneles, la voz de Alma regresaba cada noche, repitiendo siempre lo mismo. Ahora todos juegan conmigo. ¿Qué harías si descubrieras que no hay salida? Que el camino que tomas para escapar solo te conduce de nuevo al mismo horror. Rodrigo, Marcela y Laura estaban al límite. Tras semanas de persecución invisible, decidieron abandonar Guanajuato de cualquier forma. Cargaron lo poco que tenían en un viejo automóvil y emprendieron camino al amanecer, convencidos de que, una vez lejos, la pesadilla terminaría. La carretera hacia León estaba desierta. El motor rugía con dificultad, pero avanzaba. Durante horas ninguno habló. La tensión era tan densa que hasta el aire dentro del coche parecía podrido. Fue Marcela la primera en notar lo extraño. Las señales de tránsito estaban cubiertas de barro. Algunas tenían huellas diminutas marcadas en el metal como dedos embarrados. Rodrigo aceleró, decidido a no detenerse, pero entonces ocurrió. Al mirar por el retrovisor, vio un detalle imposible. Detrás de ellos, en medio del asfalto, había un pozo abierto. No una grieta, no un bache. Un pozo de piedra, húmedo, respirando. Y más atrás otro y otro más, como si la carretera se poblara de bocas negras que lo seguían. Laura gritó al ver figuras infantiles corriendo entre los matorrales, siempre paralelas al coche, siempre sonriendo. Algunos golpeaban las ventanas con pequeñas manos ensangrentadas, pero al girar la cabeza, no había nadie allí. Horas después, agotados y aterrados, llegaron a lo que parecía un retén. Policías armados les ordenaron detenerse. Rodrigo, casi llorando, les rogó ayuda. Uno de los oficiales se inclinó hacia la ventana. Su rostro estaba cubierto de tierra húmeda, y cuando abrió la boca, no salió voz humana, sino la risa de Julián. Rodrigo pisó el acelerador, rompiendo la barricada. Atrás quedaron los hombres de barro deshaciéndose en polvo. Pero la peor revelación llegó al atardecer. El auto, sin gasolina, se detuvo frente a un cartel oxidado. Decía: «Bienvenidos a Guanajuato». Habían conducido en círculos.
No importaba qué camino tomaran, siempre regresaban al mismo punto. Esa noche, en una posada abandonada donde buscaron refugio, escucharon voces de niños en cada habitación. Laura, temblando, lo comprendió. No estamos huyendo de la ciudad. La ciudad es el pozo y nosotros estamos dentro de él. Alma apareció en el pasillo, descalza, cubierta de tierra y sonriendo con dulzura. Se inclinó hacia ellos y susurró: ya casi termina el juego. ¿Qué pasa cuando el horror deja de ser un lugar y se convierte en un destino? ¿Qué ocurre cuando el pozo ya no es piedra y tierra, sino memoria viva que nadie puede borrar? La última noche de los sobrevivientes comenzó en silencio. Rodrigo, Marcela y Laura estaban acurrucados en el cuarto polvoriento de la posada abandonada. El aire era tan frío que parecía invierno, aunque afuera el verano ardía. Nadie se atrevía a dormir. Sabían que, al cerrar los ojos, los niños vendrían. Y vinieron. Primero como pasos diminutos en el pasillo, arrastrando barro fresco sobre la madera. Luego, risas que se acercaban y se alejaban como un juego de escondidas. Cuando la puerta se abrió sola, ellos ya no tenían fuerzas para gritar. Decenas de niños entraron. Algunos eran figuras completas, otros apenas siluetas de lodo con ojos huecos. Entre ellos estaba Julián, con la ropa deshecha y el cabello cubierto de tierra, sonriendo. Y al frente, como siempre, Alma, con su vestido sucio y su mirada vacía. El juego nunca termina, dijo con voz dulce. Las lámparas estallaron, el cuarto se sumió en una oscuridad espesa. Rodrigo encendió la grabadora por instinto. La cinta registró los últimos segundos, la respiración entrecortada de los tres, el golpeteo de docenas de pies infantiles y una frase repetida al unísono, como un canto ritual. Ahora todos caímos, nadie salió. Al amanecer, la posada estaba vacía. No había rastro de los tres jóvenes. Solo huellas pequeñas en el suelo que se perdían hacia el pozo más cercano. Los meses siguientes, la ciudad de Guanajuato fue normalizada a la fuerza. El gobierno declaró derrumbes en minas antiguas, demolió barrios completos y prohibió el acceso a ciertas zonas. El tema se volvió tabú. Nadie hablaba en voz alta del pozo, pero todos sabían que seguía ahí. Hoy, 40 años después, aún hay quienes dicen escuchar el llanto de un niño en los túneles subterráneos, en las plazas, incluso en las casas nuevas construidas sobre ruinas viejas. Algunos turistas han grabado en sus celulares risas infantiles en medio de la nada. Otros juran haber visto a una niña descalza, de vestido blanco, parada en la entrada de un callejón, siempre sonriendo. El pozo ya no es un lugar. El pozo es una herida abierta en la ciudad, y los que alguna vez se asomaron demasiado profundo nunca regresaron completos. Porque en Guanajuato, desde 1983, se repite la misma frase que nadie ha podido borrar. Todos caímos, nadie salió.